Bueno, entonces, buenos días a todos. Junto con saludarlos, hoy vamos a realizar la ayudantía número 2, correspondiente a la prueba número 2 de Fundamentos de Economía, y el tema que vamos a ver es costos. Bueno, entonces, ¿qué es un costo primero que todo? Un costo podríamos definirlo como un gasto que deben realizar los productores, por ejemplo, para producir un bien o servicio. Por ejemplo, para producir una marraqueta o para producir un auto, es necesario, hay diferentes tipos de factores o recursos. Tenemos el factor trabajo, que es necesario trabajadores, necesitamos de las tecnologías, necesitamos de las maquinarias, necesitamos de un terreno. Entonces, la suma de todos estos factores finalmente, que son necesarios para producir, generan un costo a quien es el productor. A su vez, también para el caso de los consumidores, el costo o el gasto se define como lo que tienen que gastar para poder obtener lo que quieren. Uno va a comprar, por ejemplo, y debe gastar una cantidad o un monto para poder obtener un bien o servicio. Entonces, ya viendo tipos de costo, para el caso del punto de vista económico, vamos a tener dos tipos de costo bastante relevantes, que son el primero de ellos el costo fijo y el segundo el costo variable. Entonces, el costo fijo, tal como dice su nombre, viene siendo un costo que es independiente del nivel de producción. O sea, no va a importar si yo produzco cero, si produzco una, dos, tres, 200, 1000, 10.000 unidades, etcétera. Ya es un costo independiente de la actividad como tal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de costos fijos, tenemos, por ejemplo, el alquiler de un inmueble. Cuando uno arrienda, por ejemplo, un local, no va a importar si tú usas el local toda la semana o lo usas 2 días, solo los fines de semana, te van a cobrar el mes completo, independiente de que si se use o no se use. En ese caso tenemos un ejemplo de costo fijo. Servicio de luz, de agua también, los gastos administrativos, que el gasto del personal también se definen como un costo fijo, entre otros. Y por otra parte, tenemos lo que son los costos variables, que obviamente son contrarios a los costos fijos, y los costos variables se definen como el costo asociado a lo que estoy gastando por cada una de las unidades que estoy produciendo, ¿ya? Entonces, la fórmula del costo variable, como podemos ver ahí, se define como la cantidad de unidades que vamos a producir por el costo unitario de producción, ¿ya? El costo unitario de producción, finalmente, es cuánto voy a estar gastando por cada una de las unidades, y al multiplicarlo me da el valor del costo variable. Entonces, finalmente, en resumen, la suma de este costo fijo más el costo variable me da origen al costo total. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta con respecto a los costos? ¿No? Dale, perfecto. Continuamos entonces. Entonces, para igual continuar viendo un poquito más de los conceptos de costos, tenemos dos indicadores que son bastante buenos y utilizados, siendo el primero de ellos el costo medio. El costo medio, tal como dice su nombre, es el costo promedio por unidad producida. ¿Ya? Entonces, en base a esta medida, yo igual puedo tener buenas señales de cuánto estoy gastando por unidad. Es muy utilizado el costo medio. Entonces aquí, bueno, tenemos fórmulas matemáticas y el costo medio, primero tenemos el costo total medio, se define como el costo total dividido en la cantidad de unidades. Y ahí voy a tener obviamente cuánto voy a estar gastando por unidad contando el costo fijo y el costo variable. Después el punto 2 nos muestra que tenemos el costo variable medio, y en ese caso solo consideramos los costos variables, no se consideran los costos fijos, y me va a dar obviamente cuánto voy a estar gastando por unidad, pero solamente considerando el proceso y no todos los costos fijos que están de antemano, como el costo de inmuebles, como las inversiones, esas cosas no van a ser contabilizadas, solo voy a estar contabilizando cuánto voy a gastar en el proceso de producción como tal. ¿Ya? Y ahí tenemos el costo variable medio, que se define como costo variable sobre cantidad. Después tenemos los costos marginales, y cuando hablamos de marginal tenemos que pensar en agregar una unidad extra. Entonces el costo marginal en este caso vendría siendo el costo que tenemos por producir una unidad extra. ¿Ya? Así se define el costo marginal. Entonces matemáticamente el costo marginal sabemos que se define como la derivada del costo total con respecto a la cantidad. ¿Ya? Siempre que hablamos de marginal aparece el concepto de derivada. Yo acá puedo separar el costo total en costo variable y costo fijo. Y si se dan cuenta, ahí, si derivamos, al derivar, si yo derivo un costo fijo, derivo una constante, la derivada de eso es cero. Por ende, finalmente el costo marginal solamente va a estar dado por la derivada del costo variable con respecto a la cantidad. Yo voy a calcular el costo marginal. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta con las fórmulas? No. No, Bueno, sí, dime. ¿de qué fórmula se estaría haciendo la derivada? Ese es del costo total. Ah, claro, tú vas a tener una función de costos cuantificada, ¿cachai? Ah, ya, Entonces ahí tú derivas en base a la cantidad. Vamos a ver un ejercicio y se va a entender mucho más claro. dale. Ya, pues, entonces, bueno, ya tenemos el concepto de las curvas que estudiamos, donde teníamos el costo marginal, el costo variable medio y el costo total medio.
La situación que está acá en la imagen es una situación a corto plazo, debido a que en el corto plazo tenemos lo que son costos fijos y costos variables. Ya, por ende, por eso tenemos una curva en naranjo de costo variable medio y una en verde de costo total medio, porque una está cuantificando, que es la curva de costo total medio está cuantificando a los costos fijos, y la de costo variable medio no los está cuantificando. Y además tenemos la azul de costo marginal. Vamos primero a explicar los casos que están dentro de la imagen y después los que están, casos según los precios. Entonces, con respecto a los casos que están dentro de la imagen, tenemos un caso 1 romano, que es donde producimos una cantidad X sub A. En esa cantidad, si nos podemos dar cuenta, el ingreso marginal va a ser mayor al costo marginal, porque yo en ese caso tengo un precio sub 2 ahí, y para ese precio sub 2, el precio va a estar sobre la curva de costo marginal, que es esta curva de color azul. Entonces, en esa situación, el ingreso marginal va a ser superior al costo marginal, y en esos casos, obviamente, nos va a convenir seguir produciendo, ¿ya? Porque obviamente estoy ganando más de lo que pierdo, y en ese caso conviene seguir produciendo. Después tenemos un segundo caso que es el 2 romano, y en el 2 romano, que es, producimos una cantidad X sub B, se puede ver que el nivel de ingresos que voy a recibir por esta cantidad producida, tenemos el precio sub 1 ahí, con ese precio va a ser inferior a el costo. La curva azul está sobre el nivel de precio, entonces en ese caso el costo marginal va a ser mayor al ingreso marginal, y para esa situación no me va a convenir seguir produciendo, voy a estar perdiendo más de lo que gano. Y por último tenemos la situación del punto B, que es el punto donde yo produzco una cantidad X sub 2, y en ese punto nos podemos dar cuenta que el nivel de costo marginal es igual al nivel de ingreso marginal, ya que está topando justamente el nivel de ingreso con el nivel de costo, ¿ya? Están a la misma altura, al mismo nivel la curva de costo con la curva, o sea, con la gráfica de ingreso. Entonces, en ese caso, se cumple que ingreso marginal es igual a costo marginal para el punto B, y ese punto es conocido como el óptimo del consumidor, ¿ya? Entonces, el óptimo del consumidor y del productor también en la competencia perfecta va a estar dado por todos los puntos que pertenezcan a la curva de costo marginal. Todos los puntos que pertenezcan a la curva azul son parte del óptimo del productor en ese caso. Y por eso saco que el óptimo del productor siempre va a estar en donde el precio sea igual al costo marginal. Y por ende ahí tenemos el primer caso que siempre nos vamos a intentar desplazar en la curva azul, no fuera de ella. Por eso, en este caso, la cantidad X sub B tal vez no es tan conveniente, y por eso la cantidad X sub A tampoco es tan conveniente, porque en esos casos el precio no viene siendo igual a la curva de costo marginal. Ya, bueno, entonces ya teniendo una vez listo eso, que el concepto de que los óptimos del productor están Me caí, disculpa ahí, voy a compartir la pantalla de nuevo. ¿Hasta dónde me alcanzaste a escuchar? Eh, eh, hasta el principio del B. Hasta el principio del punto B. Sí, ¿Sí? de que estás hablando del punto B. Antes que siga, ¿qué significaba IMG? Ingreso marginal. Ah, ya. Y el costo marginal, obviamente. Ya, entonces quedamos en el punto B. Sí, Y ya, lo que explicaba en el punto B, que lo que pasaba es que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces, en ese caso, lo que pasa es que no voy a estar ganando nada, pero tampoco pierdo nada. Estoy en un equilibrio entre los ingresos y los costos. ¿Ya? Entonces, ese punto es el considerado el óptimo del productor para este caso. Y vamos a tener que el óptimo del productor siempre se va a cumplir en el caso en donde el precio sea igual al costo marginal. O sea, todos los puntos que pertenezcan a la curva azul, en teoría, eh, son parte del óptimo del productor. Eso es lo que explicaba. Entonces, los primeros casos que están dentro de la imagen explican el por qué el óptimo del productor se da en precio igual a costo marginal. Y bueno, ahora lo que te iba a comentar es que también después tenemos una clasificación según el nivel de precios que pueda tener en el mercado tal producto o servicio. Entonces, tenemos casos según los niveles de precio y tenemos unas zonas que están escritas ahí. Tenemos una zona 1, una zona 2 y una zona 3. Entonces, en ese caso, si es que yo, por ejemplo, estoy bajo en la curva de costo variable medio, o sea, tengo un precio que está bajo la curva naranja, yo voy a estar en un punto en el cual ni siquiera voy a poder cubrir mis costos variables, ¿ya? O sea, no cubro ni los costos variables y tampoco voy a cubrir los costos fijos. En ese punto me conviene no producir porque estoy produciendo con demasiadas pérdidas, siempre bajo la curva de costo variable medio. Después tenemos un punto en color amarillo, que el punto en color amarillo se referencia al punto de cierre, donde el precio es igual al costo variable medio, o donde está el mínimo en realidad de la función de costo variable medio.
Y en ese punto lo que sucede es que obviamente si bajo una unidad más abajo de ese punto amarillo, voy a estar en la condición de no producir. Y si estoy sobre el punto amarillo, voy a estar en una condición en donde me conviene producir, pero voy a estar produciendo con pérdidas en el corto plazo, ya que es la situación en donde el precio sea mayor al costo variable medio o igual, pero sea menor al costo total medio. En ese caso, ¿qué significa? Significa que estoy en la zona 2 y en la zona 2 voy a tener que cubro mis costos variables, pero no cubro los costos fijos. ¿Ya? En ese caso, esto tampoco es algo que sea alocado porque por lo general los costos fijos son inversiones. Uno invierte en inmuebles, invierte en transportes, por ejemplo, en maquinaria, que son muy caras. Entonces, sucede muchas veces que en el corto plazo no logramos cubrir estos costos de inversión o costos fijos a corto plazo. ¿Ya? Y por eso sucede que es normal que las empresas se ubiquen en la zona 2. Después el punto color rojo me indica el punto en donde la utilidad comienza a ser cero. O sea, de ahí hacia arriba va a ser positiva y de ahí hacia abajo va a ser negativa. Entonces, si el precio es igual al costo total medio, la producción es con utilidad cero. Ya significa que estoy cubriendo todos los costos, pero no estoy ganando nada. Y por último, tengo la situación en donde el precio está sobre la curva de costo total medio, y esa situación es una situación ideal para la empresa, la zona 3, debido a que acá la utilidad viene siendo positiva. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta que tengas con la gráfica? Igual son hartas cosas que hay que saber de la gráfica para entenderla. Sí, es que cuando hablabas del ingreso marginal, viene siendo esa curva? Ya, la curva de No. ingreso marginal va a estar dada por... Yo en ese caso lo que utilizo para ponerme en ese punto y ver dónde está la diferencia es que obviamente me gano en este precio, que es el nivel de precios que están al lado izquierdo. O sea, en este caso, por ejemplo, puse el nivel de precios P sub 2, por ejemplo. A nivel de precios P sub 2, con esa cantidad, lo que yo veo es que voy a estar ganando más de lo que estoy perdiendo, ¿cierto? Porque obviamente si es que la curva de costo marginal está abajo, voy a estar más arriba con los ingresos por unidad, ¿o no? Finalmente ese precio está sobre el costo marginal que se refleja aquí. Mira, dame un segundo, voy a dibujar. Está dada vuelta la tablet. Ya, aquí estoy, mira. Si estoy aquí, en esta cantidad, yo estoy en este nivel de costo. ¿Se entiende, no? Sí, Para ese nivel, y yo estoy aquí con precios, pues. En ese caso se puede ver que por cada unidad voy a estar ganando más de lo que estoy perdiendo. ¿Sí o no? Porque lo que voy a ganar por unidad es este precio, en este caso. Y lo que va a estar ya, perdiendo este nivel de costo, ¿no? sí, Entonces, en ese caso, ahí tenemos que el ingreso marginal debe ser mayor al costo marginal, po. ¿Sí o sí, po? Porque lo que voy a estar ganando por cada unidad va a ser mayor a lo que estoy perdiendo. Y eso se ve porque estoy sobre la curva de costo. Y en el caso de acá, por ejemplo, que pasaba que tengo un nivel de precio P sub 1. Para ese nivel de precio, si te das cuenta, estoy acá, po. Estoy en este nivel de... Estoy ganando esto, ¿cierto? Aquí estoy ganando P sí, sub 1 por unidad, po. Entonces, en teoría estaría acá. Pero los costos me están diciendo que yo estoy por acá arriba, po. Estoy como por acá, por costo por unidad. Entonces, si te das cuenta aquí, la relación es que el costo por unidad va a ser mayor al ingreso por unidad, po. ¿Se ve o no? sí, Y ahí, por ejemplo, no me sirve tampoco porque voy a estar perdiendo ahí por unidad, po, ¿cachai? Y ahí obviamente acá puedo ganar más de lo que todavía tengo, por eso tampoco es la mejor opción. Por ende, finalmente nos queda la opción C, o sea, la opción B del punto B, que en ese punto se igualan el ingreso con el costo y es como un punto en donde se cumple el óptimo, ¿ya? Porque obviamente todavía no estoy en una situación que si produzco más, voy a ganar más, porque esa es la situación uno, pero tampoco estoy en la situación que si produzco más, pierdo. ¿Se entiende? mm, ya, Y por eso el óptimo está en todos los puntos en donde el precio sea igual al costo marginal. Esa es la idea del óptimo. Que ahora, ya, ¿sí? ¿Te quedó claro? sí, sí, Ya. sí, ahí sí, Y bueno, el nivel de los precios ahí ya tú, eso igual era más sencillo, porque eso es solamente si el precio está dentro de la zona. ¿En qué zona caes? ¿Sí? Para seguir. sí, Dale, continuamos entonces. Ya, este caso del largo plazo es más sencillo que el del corto plazo porque acá solo aparece una curva de costo total. ¿Y por qué? Porque acá ya los costos fijos no existen. En el largo plazo todos los costos se vuelven variables. ¿A qué me refiero con esto? Porque si lo pensamos bien, el costo fijo hace alusión a costos que no cambian en base a la producción, pero sí podrían cambiar en base a condiciones del tiempo, a base a condiciones que se ven condiciones sociales, políticas, económicas. Hay otros factores externos que no son la cantidad,
que sí lo pueden hacer cambiar en el largo plazo. Entonces, en ese caso, el costo fijo se vuelve un costo variable también. Por eso ya no existen los costos fijos. Ya, pero entonces en ese caso tenemos la curva en color azul y color rojo, y obviamente si yo estoy sobre la curva en color azul, con el precio, me va a convenir producir, o sea, tengo utilidad positiva. Si estoy bajo la curva en color azul, tengo utilidad negativa. Y si se cumple que el precio igual al costo total medio, estoy en un punto de cierre, porque tengo utilidad cero en ese caso. ¿Sí? ¿Se entiende? Este caso del largo plazo. Sí, Ya, entonces vamos a pasar a un primer comente. Vamos a pasar al primer comente, que el primer comente dice lo siguiente. Entonces, a ver, no me deja aquí. Ya, aquí estoy. Entonces el comente dice, en la teoría del corto plazo de la empresa hay una contradicción cuando existen pérdidas. Esto se ve muy claro una vez minimizada la pérdida, cuando el precio del bien está por debajo del costo variable medio. O sea, hasta acá va todo acorde a lo que habíamos explicado. Si el precio está bajo el costo variable medio, entonces estoy en un punto en donde debo cerrar porque estoy perdiendo demasiado. Entonces, según la teoría aquí dice, en tal caso convendría cerrar a pesar de que la pérdida sería menor continuando que cerrando. Comenta. Ya, entonces, ¿cómo podríamos pensar este comente? Si es verdadero o falso, primero es lo que intenta afirmar, ¿ya? Entonces aquí, la primera parte, como vimos, estaba bien. Aquí estaba explicando que en la teoría del corto plazo hay una contradicción cuando existen pérdidas, y esto se ve muy claro cuando se minimiza la pérdida, cuando el precio está, ya, eso está bien. Intenta explicar lo que está pasando en la situación nomás. Pero el segundo punto que dice según la teoría, que está diciendo, la teoría dice esto, en tal caso convendría cerrar a pesar de que la pérdida sería menor continuando que cerrando. Eso es falso en teoría porque si yo estoy en el punto bajo el punto de cierre, yo te explicaba que eso significa que ni siquiera cubro mis costos variables. Los costos fijos son costos que igual vamos a tener que pagar, cerrando o no cerrando, porque son costos independientes de la producción. Pero el costo variable lo puedo detener. O sea, si yo dejo de producir, se corta el costo variable en teoría. Entonces, si lo pensamos desde este punto, si yo sigo continuando en la producción, yo tendría que asumir el costo fijo más el costo variable. Si yo me retirara, solo tendría que asumir en teoría el costo fijo y parte de los costos variables. Entonces, con esto igual queda claro que es mucho más conveniente en este caso cerrar que seguir produciendo, ¿ya? Entonces, es falso. Primero ponemos la respuesta. Falso, debido a que si estamos con un precio inferior a la curva de costo variable medio, entonces, ni siquiera, o pongamos mejor, entonces no cubro los costos fijos y no cubro los costos variables. Si decidiera retirarme, o si decidiéramos retirarnos, entonces solo pagaríamos costos fijos más una parte del costo variable. Si sigo produciendo, debo pagar costo fijo más costo variable. Y como sabemos, el costo variable estamos en un punto negativo de producción. Entonces, con esto queda claro que conviene mucho más retirarse a que quedarse en producción. No sé si te quedó claro el porqué de esta opción. sí, sí, me quedó claro. Listo. Entonces vamos a continuar. Ahora viene el concepto de economía de escala. Ojo, no confundir economía de escala con rendimiento de escala, que no son lo mismo. Entonces, la economía de escala, voy a leer un poquito para que entendamos. Dice, a medida que se va produciendo, el costo por unidad se va reduciendo. ¿Ya? Esto tiene que ver con que existen costos fijos, como te explicaba, que uno no puede renunciar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo rendo una maquinaria, va a ser independiente a o sea, el costo va a ser independiente al hecho de que si produzco 0 o si produzco 1000, ¿ya? Tú vas a tener que pagar el costo fijo igual en ese caso. Entonces, en esa situación, como los seres humanos, y en el buen chileno podríamos decir, en ese caso lo que intentamos es sacar el mayor provecho de la maquinaria. ¿Qué hacemos nosotros? Le sacamos el jugo a la maquinaria, intentamos producir la máxima cantidad posible porque el costo fijo va a ir igual. Entonces, en ese caso, a medida que yo voy produciendo, mientras más produzco, el costo por unidad o el costo unitario va a decaer. ¿Y por qué va a decaer en ese caso? Porque tendríamos que el costo total está dado un costo total, entonces yo le meto más unidades a esta producción
Y si te das cuenta por unidad, obviamente ese costo fijo se va a ir separando, fraccionando, y cada vez va a ser más pequeño por unidad. Eso es lo que dice la economía de escala. Entonces aquí en la gráfica, al lado izquierdo, tenemos que el costo unitario decae a medida que yo produzco más. Sin embargo, hay una situación que obviamente es contraria a la economía de escala, que se llama la deseconomía de escala o economía de desescala. Y en este caso se produce lo contrario, o sea, a medida que producimos más, el costo por unidad es mucho más caro. Ya en este caso, lo que sucede en este caso es que obviamente tenemos un producto o servicio que tiene alta variabilidad, por ejemplo, tiene muchas especificaciones y esas cosas, entonces a medida que yo produzca una unidad extra, el costo unitario puede ir aumentando, ¿ya? Porque obviamente tampoco va a depender en este caso, cuando tienen detalles, de una producción tan industrial, sino que hay más gente trabajando por detrás. ¿Alguna duda, pregunta entre el costo, o sea, entre la economía de escala y la deseconomía de escala, que finalmente tienen que ver con los costos unitarios y la cantidad producida? ¿Alguna duda? No, pero habría como un ejemplo, sí, sobre eso. ¿De economía de escala? Sí. Sí, por ejemplo, mira, te puedo dar varios. Voy a darte el de Henry Ford. ¿Tú conocí Henry Ford, o no? La fábrica Ford, ¿cómo partió? No, no sé cómo Ya, mira, partir. te explico. Ford es la empresa que hacía autos, ¿ya? Entonces, lo que hizo Henry Ford para aplicar economía de escala es que él separaba sus puestos de trabajo según especialidad. O sea, por ejemplo, uno se dedicaba solo a las ruedas, otro se dedicaba solamente a los manurios, otro al capó, etcétera, etcétera. Pero cada área tenía una especificación a hacer. No era que yo, por ejemplo, hacía todas las tareas para hacer un auto, o sea, que le ponía todo yo. No, sino que cada área tenía una especificación. Entonces, en ese caso, si te das cuenta, eso es mucho más rentable que una persona haga un auto completo, ¿ya? Porque al separar en unidades, en especialidades, yo voy a poder producir más con esa especialidad y el mismo sueldo. Va a ser mucho más fácil para quien esté produciendo y le voy a pagar el mismo sueldo, que es el mismo costo, pero sin embargo, como él tiene mayor especialidad, él va a poder dedicarse solo a eso y eso va a producir más. ¿Se entiende? La cadena, entonces, la suma de la cadena va a producir más que la separación, o sea, que la producción por separado, en ese caso. Y ahí se ve cómo se aplica economía de escala con especialidad de cada área. Ah, ya, ya, claro, ¿verdad? Sí, o sea, ahora, ahora son las máquinas nomás que No, pero hacen los igual se ve en autos. muchas partes, no sé, por ejemplo, en las pizzas, por ejemplo. ¿Hay cachado que en las pizzas, cuando uno va acá, hay zonas? No Sí, sé, sí. uno que hace la masa, otro que le pone. Y eso es por lo mismo, porque eso le da mucha más producción a la cadena, pues. Terminan produciendo más Ah, que ellos solos. ya. ¿Sí? Ya, vamos a continuar entonces. Ese era un ejemplo claro. Ya, entonces nos queda la última parte, que es un ejercicio que es dirigido a costo, y aquí vamos a analizar el tema de las curvas que vimos bueno, en las diapositivas anteriores de costo variable medio, costo total medio, etcétera. Entonces tenemos, dice, sea una función de costo total, tenemos costo total igual a un q al cubo menos 6q cuadrado más 21q más 216, y este dice que representa a una empresa telefónica, ¿ya? O sea, los costos están representados por esa curva de costos, y además se sabe que la empresa cobra un precio de 57 pesos por consulta, ya ese nos va a servir porque ese es el precio al cual va a trabajar cada unidad. Nos piden calcular la cantidad óptima a producir y demostrar el punto de cierre. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy a cambiar el lápiz aquí, porque no me gusta el rojo. Pero lo primero que vamos a hacer acá es plantear el costo variable y el costo fijo. Nosotros sabemos que la curva de costo total se separa en un costo variable más un costo fijo. El costo variable, a su vez, sabemos que es una función que depende de la cantidad, ¿cierto? Eso es lo que sabemos del costo variable. Y además sabemos que el costo fijo es una constante, o sea, no depende de la cantidad. Si yo analizo la curva de arriba, que está acá que me dieron, tengo que toda esta parte del término depende de la cantidad. ¿Se ve o no? Sí. ¿Sí? Y además tengo esta que es una constante, que está solita. Entonces ya puedo identificar cuáles son los costos variables y cuáles son los costos fijos. ¿Ya? Entonces obviamente el costo variable va a estar dado por q al cubo menos 6q al cuadrado más 21q. Y el costo fijo va a estar dado por, en este caso, una constante que va a ser 216. Ya, entonces ya tenemos identificado esos dos conceptos. Ahora nos vamos a hacer la parte A. Dice que nos piden la cantidad óptima a producir. El óptimo, como vimos, se produce en tal punto en donde el precio es igual al costo marginal. Es el punto óptimo de la competencia perfecta. Entonces, en esta situación, tenemos un precio. Nos dicen precio igual a 57. Y además tenemos que
la curva de costo marginal está por la derivada de los... Disculpa, no sé qué le pasa a esto que me ha votado ya 2 veces. Nunca me había pasado. Real, ¿Hasta dónde había quedado en la solución? cuando está identificando el costo fijo. Ya. En la otra ya. Ya. Entonces aquí yo había dicho que teníamos costo fijo y costo variable, pues, que lo habíamos identificado que el costo variable era todo este término y el costo fijo era solo esta constante. Hasta ahí vamos haciendo. Yo después planteé que la cantidad óptima a producir se daba cuando el precio era igual al costo marginal. En este punto se daba. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como dato? Que el precio es 57. Y además sabemos que el costo marginal estaba por la derivada del costo variable con respecto a la cantidad. Entonces nosotros tenemos el costo variable y lo tenemos. En ese caso el costo variable estaba por... Dame un segundo, lo voy a buscar acá. Lo tengo... Y ahora sí. Y aquí tenemos que esto va a ser igual a 3q cuadrado. O sea, disculpa, acá me equivoqué, acá no es 3q cuadrado. Aquí no es 3q cuadrado. Aquí es la derivada, disculpa, con respecto a q, de q al cubo menos 6q cuadrado más 21q. Ya, en este caso, ¿qué hacemos? Derivamos eso. No es que obviamente acá 57, la derivada de eso es 3q cuadrado menos 12q más 21. Y aquí obviamente paso el 57 hacia el otro lado para poder resolver la cuadrática. Y esto me queda 3q cuadrado menos 12q menos 36. Y ahora hacer la resta me da menos 36. En este caso, divido por 3 para facilitar el término. Divido por 3 y esto me va a quedar 0. En este caso 0 igual a q cuadrado menos 4q menos 12. Y aquí podríamos resolver ya la cuadrática factorizando nomás. Entonces aquí me va a quedar 0 igual a q menos 6 y q más 2. Entonces q podría tomar dos valores si te das cuenta que podría ser en el primer caso que fuera 6 o en el segundo menos 2. Pero como nosotros sabemos, las cantidades son positivas. Entonces la única posibilidad que tenemos es producir una cantidad de q igual a 6. Y ahí tenemos obviamente donde se da el óptimo de producción. ¿Ya? Y eso sería obviamente la primera parte del ejercicio. No sé si te quedó claro. Sí. Una pregunta, si arriba habías puesto P igual a costo marginal, ¿cierto? Sí, Ah, ya. sí, pues, y acá obviamente bajé a costo variable porque obviamente nosotros vimos que al derivar el costo fijo se va, po, y solo te queda el costo variable. Voy a seguir entonces a la parte B. La parte B me pide desmontar el punto de cierre. Ya el punto de cierre, como yo había explicado, era el punto en donde estaba el mínimo de la función de costo variable medio en este caso. ¿Ya? En ese punto se da el punto de cierre. Nosotros para encontrar un máximo mínimo derivamos e igualamos a cero. Es una regla fundamental que se utiliza en el cálculo 1. Entonces primero vamos a identificar el costo variable medio. Sabemos por ahí que el costo variable está dado por el término q al cubo menos 6q cuadrado más 21q. Entonces sabemos que el costo variable está dado por q al cubo menos 6q cuadrado más 21q. ¿Ya? En ese caso tenemos el costo variable. Entonces yo creo que el costo variable medio es solo dividir el costo variable en q. En ese caso, al dividir en q, eso me va a quedar q cuadrado menos 6q más 21. Entonces, teniendo eso, lo que debemos hacer es derivar e igualar a 0 de la curva de costo variable medio. Derivamos y igualamos a 0. Y al derivar con respecto a q ese término, me va a quedar 2q menos 6 igual 0. Y obviamente acá igualar, me da que q es igual a 3. Y aquí encontramos el valor en donde se da el punto de cierre, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera obtener qué nivel de precios tenemos ahí en el nivel de costo variable medio, o sea, cuánto vale costo variable medio cuando el Q es 3, yo lo evalúo en 3, para ver cuál es el nivel de precios de esa curva. Entonces esto me quedaría 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 21. ¿Ya? Y eso me da un valor de 12. Al realizarlo todo me da que finalmente es 12. Entonces cuando el nivel de precios sea 12,
significa que estamos en el punto de cierre, ¿ya? Eso igual al precio. Y ahí me quedaría listo la parte B. No sé si te quedó alguna duda, pregunta. Porque el costo variable medio, la derivada se tiene que igualar a cero. Porque cuando uno busca un máximo o un mínimo, la regla es derivar o igualar a cero siempre el producto. O sea, uno deriva igual a cero, es la regla para la primera derivada. Y si yo quiero corroborar si es un máximo o un mínimo ese punto que encontramos, el candidato, lo que hacemos es hacer la segunda derivada. En este caso yo no la hice, pero igual si derivamos la segunda vez esto con respecto a Q, nos va a dar 2, si te das cuenta. Y el 2 es mayor a cero, entonces eso indica que el punto que Es un encontramos es un mínimo. mínimo. Claro. Ah, ya, ya. Claro, y ahí tenemos, usando la regla de las derivadas, que obtuvimos que será el mínimo de la función. ¿Sí? ¿Alguna otra Sí, duda? Ya no, no. voy a parar de grabar